Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Los saludamos desde aquí de Templo de Celebración a todos allá en sus casas, esperando que la están pasando bien y que estén reunidos con su familia. Les deseamos lo mejor de parte de un servidor, Abraham Rodríguez, de mi esposa Elvira, de nuestro hermano Esteban, nuestra hermana María Elena. Amén, hermanos. Les deseamos lo mejor a los hermanos, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues mire, aquí estamos reunidos en un aposento. ¿Ok? Como los primeros cristianos, en un aposento, ¿verdad? En un lugar poquito espacioso, con el fin de traer esta hermosa lección para la iglesia, para animarlos, amén, porque ese es el propósito, ¿verdad? Que nos animemos a llevar el evangelio, a abrir nuestras casas para que si una persona en un año es salva en una casa, es una grande bendición. Sí, es amén. ¿Por qué razón? Porque no se puede comprar un alma, ni con todo el oro del mundo, ¿verdad? Solamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su sangre preciosa la pudo comprar, ¿verdad? Y en eso estamos incluidos todos, amén. Entonces les deseamos lo mejor allá en sus hogares, a nuestro pastor y a todo el liderazgo y a los hermanos que tienen grupos de amistad, sigan adelante y nosotros tenemos que unirnos. Yo creo que todos debemos de unirnos en la misión de la iglesia, ¿verdad? Sí, porque esa es la misión de la iglesia. Entonces empezamos, mira, esta lección lleva por título Grupos de Amistad, ¿verdad? Pero vamos a orar, ¿qué les parece? Sí, amén. Vamos a pedirle a Dios la guianza. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tanta bondad. Gracias porque tú, Señor, nos alcanzaste de una manera o de otra. Gracias porque tuviste misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, los que estarán oyéndonos en este momento y los que estarán oyendo después, Señor. Yo te pido, Señor, que obres en cada miembro de la congregación para que tu iglesia siga adelante, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Miren, hermanos, pues es muy importante esto, los grupos de amistad, porque ahí es donde nos podemos capacitar. Ahí podemos aprender, ahí podemos convivir, tantas cosas. Eso es lo que vamos a ver aquí en la lección, ¿verdad? Y tenemos una escritura base. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Dice, Aquila y Priscila, era una pareja, con la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Os saludan mucho en el Señor. Qué importante. Priscila y Aquila tenían un grupo de amistad que juntos se le llama también iglesia en su casa, ¿verdad? Tenían gente en su casa y ellos eran personas dedicadas al evangelismo, especialmente, ¿verdad? Especialmente. Tenemos una introducción. En la época del Nuevo Testamento la familia mantuvo su importancia. Por esta razón los primeros cristianos se propusieron para ganar los hogares para la causa de Cristo. En la importancia estratégica de la evangelización de las grandes ciudades del Imperio Romano, la familia era algo esencial. Esto podemos verlo desde el momento de la primera reunión del grupo de los 120 en el aposento alto para esperar la venida del Espíritu Santo. Así llegó, hermanos, el Espíritu Santo en un aposento alto. No se necesitó absolutamente de nadie. Simplemente que estuvieran ellos reunidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sigue siendo lo mismo. Se necesita nomás reunirnos y Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo? De una manera extraordinaria, como ni nosotros no lo imaginamos, ¿verdad? Vamos a ver la primera escritura en Hechos 1:13, como lo ven ahí. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí estamos hablando de los apóstoles que el Señor Jesús inició, ¿verdad? Dice, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Esto era a un hombre que se llamaba Apolos, elocuente en palabras, ¿verdad? En las escrituras, poderoso, conocía las escrituras este hombre, ¿verdad? Pero Priscila y Aquila, ¿verdad? Eran seguidores de los apóstoles, seguidores de Jesús también. Entonces, ellos fue los que lo evangelizaron más exactamente. Le mostraron el camino de Dios más exactamente. Entonces, qué importante, ¿verdad? Saludad también a la iglesia de su casa.
Saludad a Epeneteo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí hablando Pablo, hablando en palabras de Pablo, en la carta a los Romanos, es lo que él dice esto, ¿verdad? Fue el primero se puede decir en esa ciudad, se puede decir así, o en ese lugar, ¿verdad? La primera persona que se ganó para Cristo. Porque sabemos, ¿verdad?, que Pablo era un ganador de almas. De todo tipo, a todo nivel, ¿verdad? Tanto reyes como gobernadores, como cualquier persona, ¿verdad? A él no le importaba donde fuera, él le evangelizaba, lo metían en la cárcel, como leemos las escrituras, y ahí se ganaba muchos también. Porque él decía, la palabra de Dios no está presa. Así es. ¿Verdad? Para el Señor no hay cadenas, no hay prisiones tampoco. Entonces, hermanos, vamos a ir avanzando y tenemos estas escrituras para que vayamos viendo, ¿verdad? Este es el plan, que vayamos viendo la escritura y tenemos bases bíblicas para afirmar lo que estamos enseñando, ¿verdad? Los grupos de amistad, la palabra de Dios, así se fundó la iglesia, en otras palabras, ¿verdad? Mire, evidencia de los grupos de amistad en la iglesia primitiva. Ahí viene la evidencia, ¿eh? Dice, se observa que la utilización del hogar fue fundamental para la proclamación de las buenas nuevas y para numerosas actividades de la naciente iglesia, y vamos a ver cuáles son. Número uno era como la oración, ¿verdad? Dice, porque habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la casa, hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes conocen esto. Yo creo que estamos aquí, nosotros conocemos, hemos estado nosotros en casa de ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Incluso el hermano Esteban ahí empezó a conocer la palabra de Dios, ¿verdad, hermano Esteban? Y fue que llegó a tener ese acercamiento más a Dios, ¿verdad? Y estuvimos por mucho tiempo, ¿verdad? Algunos hermanos de aquí íbamos y los visitábamos a su casa semanalmente. Después fue el hermano Ernesto y después estuvimos. En fin, es una colaboración, ¿verdad? Es una colaboración. Entonces, sabemos lo que es una reunión en la casa. Hay esa libertad. ¿Qué experiencia? ¿Quisieran ustedes contar alguna experiencia que haya tenido en la casa, hermanos? Quisieran contarle a los hermanos una experiencia de lo que usted ha vivido, ¿verdad? En la casa, ¿cómo se ha sentido? Si quisieran contar algo, ¿alguien quiere compartir? Sí, una hermano, pequeña experiencia, lo que sea. Paz de Cristo a todos, ¿verdad? Los que están viendo. Gracias al Señor nos sentimos muy privilegiados porque nos han invitado para poder estar en lo que es esta hermosa, puedo decir, enseñanza, ¿verdad? Gracias a Dios nos fue un privilegio muy hermoso poder recibir estos grupos en nuestro hogar. Gracias al Señor por los hermanos que tuvieron a bien poder ir y enseñarnos aún más de la palabra del Señor. Hay veces que no entendemos la palabra, la leemos, pero no le ponemos el fundamento que es necesario ponerle. Entonces, gracias a Dios que a través de varones de Dios que se han fundamentado, han estado ahí, ¿verdad? Para enseñarnos a través de la palabra, a base de ella, hemos podido entender y ver que solamente en Jesucristo podemos encontrar todo lo que nosotros buscamos. Solamente en Él podemos encontrar esa paz, esa vida eterna, ese amor que Él nos da, un amor incondicional. Por eso es muy importante estos grupos de amistad en los hogares, porque nos enseñan cómo relacionarnos con las personas. Hay muchas personas que quizás a lo mejor nunca ellos han tenido una comunicación, viven aislados de las personas, no tienen conocimiento de la palabra y están deseosos de escucharla, de oírla, de conocerla. Y Dios por eso ha puesto a sus siervos, ha puesto a los seguidores de Él para que ellos vengan y nos ayuden, nos orienten, nos den esa palabra del Señor. Y nosotros a través de la palabra podemos ver que ahí sí que como dijo, ¿verdad?, Simón Pedro, que solo en ella tenemos palabra de vida eterna. Dios les bendiga. Amén, hermana. Gracias, Dios la bendiga a la hermana. Ha sido experiencias, hemos vivido experiencias de todo, hemos hecho oraciones ahí, como vemos aquí, orado, ¿verdad? Verle pedido a Dios. Cada oración que hacemos en un hogar, Dios la sabe. Amén. Dios la sabe, tarde que temprano, Él la suplirá. Las peticiones que se hacen en un hogar, Él las va a cumplir.
creyéndole a Él, ¿verdad? Porque tenemos que creerle, ¿verdad? Así es. Tenemos que creerle. Nosotros hemos experimentado incluso milagros de sanidad con niños en las Amén. casas, ¿verdad? Entonces, liberaciones. En vez ni cuenta nos damos, hermano. Y el Señor nos hace libres. Sí, es amén. El Señor nos hace libres y ni cuenta nos damos nosotros. Pero es que así trabaja el Señor. Así es. Él no va a trabajar como nosotros queramos, Él sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Dos tipos de reuniones, aquí tenemos dos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Esta era la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Ellos no podían dejar de hablar lo que habían visto con sus ojos y oído. Amén. Imagínense, hermano, pues vivieron con el maestro. Estuvieron con él 3 años y medio enseñándolo y viendo los milagros que él hacía. Incluso lo vieron glorificado, aún ya resucitado, ¿no? Ellos no podían dejar de hablar de él, ¿verdad? Porque dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿verdad? Aquí estamos hablando, hermanos, de gente que estaba, de los hermanos que estaban reunidos en sus casas, ¿verdad? ¿Y qué? Orando, otra vez, aquí lo vemos, ¿verdad? Pero también había hospedaje y comunión. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si hubieses juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una mujer que fue, que escuchó la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Ella escuchó la palabra de Dios, creyó, fue bautizada con su familia y quiso que convivieran más con ella. De lo gozosa que estaba, ¿verdad? De lo gozosa que estaba. Entonces dijo, si ustedes han considerado que yo sea fiel y que sea una persona, pues, ¿verdad? Así. Y los obligó a quedarse en la casa. Entonces, ahí vemos una comunión, hospedaje y comunión, ¿verdad? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la vida de los primeros cristianos, después de que se convirtieron 3,000, después de 5,000 y después de que no los podían ni contar. Así es. Amén. ¿Cómo iban a meter tanta gente en un templo? Es más, el templo ni siquiera estaba habitado para la gente. ¿Pero cómo? En las casas, ¿verdad? Era la manera más mejor que se podía hacer, ¿verdad? Así era. Enseñanza. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese nomás ese entusiasmo que tenían, hermano. No había problema. Que se pasara el tiempo que fuera. ¿Verdad? Obviamente sabemos que en una reunión pues tiene que ser un tiempo definido, ¿verdad? Pero en este caso, o puede haber casos que se puede alargar el tiempo. Sí, pero cuando Dios está allí en ese hogar, cuando hay comunión, ¿verdad? Cuando hay ese entusiasmo, ese gozo de Dios, pues que pase una hora, ¿eh? Y puede pasar otra hora, ¿verdad? Entonces, no se hace pesado el tiempo cuando Dios es el que está manejando ahí el ambiente, ¿verdad? Entonces, nosotros por mucho tiempo estuvimos, como les decía, ¿verdad? Y pasábamos una hora, pasábamos 2 horas, pasábamos una hora estudiando, y luego pasaba otra hora y nos la pasábamos compartiendo, ¿verdad? Y bien a gusto, ¿verdad? Los cumpleaños, ¿dónde se celebraban? ¿Se acuerda, hermano Esteban? En la casa, ¿verdad? ¿Verdad? La hermana ya le tenía preparado todo el hermano ahí, y ahí celebraron los cumpleaños. Fíjese, cumplir años y celebrarlo en las casas, ¿verdad? En la comunión, en el ambiente cristiano, ¿verdad? Entonces, Pablo es un hombre de Dios y les dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. A Pablo no lo podían tener. Él no podía estar en un lugar nomás. Él se iba a la calle, se iba a la sinagoga, ¿verdad? Y se iba a las casas. Así era la vida de él, ¿verdad? Y realmente, pues así debe ser la de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, los lugares públicos. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El evangelio fue creciendo, ¿verdad?
y se fue esparciendo, y así fue como toda Asia, en ese tiempo toda Asia, se puede decir, parte de Europa, ¿verdad? Fue evangelizada. En el mundo antiguo, ¿verdad? Estamos hablando del mundo antiguo, ¿verdad? Entonces fueron evangelizados, ¿verdad? Así es, de esa manera. ¿Qué es un grupo de amistad? ¿Quiere alguien ayudarme a leer esta parte? ¿Si gusta alguien? ¿Sí? Sí. ¿Quién? Sí. Ok. ¿Donde dice los grupos de amistad? Sí, hermana, sí. Dice, los grupos de amistad consisten en grupos pequeños que se reúnen en diferentes hogares, distribuidos por toda la ciudad, ofreciendo una oportunidad de reunirse para animarse mutuamente, por medio del apoyo en oración, el estudio de la palabra de Dios y el desarrollo de las relaciones personales cercanas. ¿Verdad? Ahí está la clave de lo que es un grupo de amistad. En eso consisten los grupos, ¿verdad? Que haya relación. Mire, todos los seres humanos fuimos creados para estar en comunidad. No podemos nosotros decir que yo quiero estar solo. Si eso fuera el caso, algo no está bien. Porque no fuimos creados para estar separados, sino para estar en grupos, para estar reunidos, en familia, en amistades, ¿verdad? Así como lo dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver, tienen un triple propósito. A ver, hermano, léenos otra vez para que termine usted esta parte. Amén. El triple propósito. Inciso A, la amistad, comunión. Inciso B, formación y discipulado. Inciso B, evangelización, compartir las buenas nuevas con nuestros amigos y familiares para su integración a la iglesia. Amén. Amén. Triple propósito. Triple propósito. Amén. Se trata de que toda persona que va ingresando a la iglesia se amista, hace comunión. Así es. Y después es enseñado, ¿verdad? Porque después él va a compartir el evangelio. Así es. Porque de eso se trata, es un proceso. Y todos debemos de pasar por este proceso. Entonces, eso se logra, un discipulado se logra en un grupo de amistad. Digámoslo así, en el transcurso de un año, la persona que se bautizó, que entró a la iglesia, ¿verdad? Que aceptó al Señor, en un año, si se pudiera, él ya puede estar dirigiendo un grupo de amistad también, ¿verdad? Entonces, si se pudiera hacer eso, eso sería una grande bendición porque se expandería más, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos tener una mentalidad de que después de un discipulado ya, después de una formación, de una serie de enseñanzas y de disciplinas cristianas y de un tiempo considerable, una persona tiene que pasar a otro nivel. Entonces la iglesia celular, eso es lo que tiene, que pasa a otro nivel, ¿verdad? Pasa de ser nada más un oyente a después participar y después ya enseñar a otros también, ¿verdad? Porque ese es el proceso, ¿verdad? Y de esa manera va creciendo y va encontrando su plan, o más bien el propósito con el cual Dios lo llamó a la iglesia. Sí, es, amén. La evangelización esa corresponde a todos, ¿verdad? Pero de ahí vienen ya otros ministerios, ¿verdad? Amén. Entonces, todos podemos hacerlo. Dios a todos nos dio gracia, nos dotó de inteligencia a cada ser humano, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra. Así es. Pero todos podemos. Amén. Para el Señor, todos contamos, ¿verdad? También dice que ofrecen una mejor oportunidad de cumplir este llamado. Al hacer amistades cercanas, orar por nuestras necesidades y finalmente ayudarnos a llegar a ser discípulos maduros de Jesucristo. Estamos convencidos que el trabajo en las casas fue y sigue siendo una estrategia poderosa que nuestro Señor Jesucristo emplea para acercarnos al perdido. Es una estrategia, es una manera de hacer las cosas. Y no es inventada, está en la Biblia, Así es. porque estamos viendo las bases, ¿verdad? Así es. Es un plan bíblico. Los grupos de amistad permiten el desarrollo de los dones espirituales, como le decía ahorita, ¿verdad? Así es. Ya que al estarse edificando mutuamente o al estar siendo discipulados, ministrándose unos por otros en oración, ¿verdad? Descubren que tienen habilidades sobrenaturales que Dios les da cuando reciben de su espíritu.
Y nótese que dice Espíritu con letra grande, que quiere decir Amén. Espíritu Santo. Amén. Él es el que da los dones, no los da el hombre. Amén. El hombre es el medio que Dios usa para que otro reciba el don del Espíritu Santo. Santo, amén. Porque inclusive los apóstoles ponían sus manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Espíritu Santo, amén, Dios. Eran instrumentos. Y así como lo eran ellos, es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo al que estamos sirviendo, ¿verdad? Amén. Del que dependemos. Por ello no es de sorprender que en los grupos de amistad haya sanidad, como les decía ahorita, liberación, ¿verdad? Nos edificamos, nuevos nacimientos o conversiones, que el Espíritu Santo hace a través de su cuerpo, que es la iglesia, Amén. ¿verdad? Tenemos ese grande privilegio, ¿verdad? Que pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano, es el más grande privilegio que puede haber en el universo, ¿verdad? Amén. Nada, por muy bonito que se mire, tiene ese grande privilegio, sino que las personas, ¿eh? Las personas. Tenemos una evidencia bíblica que muestran a Cristo acercándose al perdido en una casa. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Amén. Ahí vemos la vida de Jesús, ¿cómo fue? Fue a las casas, Sí, es. ¿verdad? Fue a las casas. Y encontró una necesidad, oró por ella y la fiebre se le fue, Amén. ¿verdad? Todos conocemos esta escritura. Espero que nuestros hermanos allá, ¿verdad? Tengan ahí su Biblia, ¿verdad? Por si acaso no encuentran ahí, o si quieren verificar algo más Amén. al respecto de los pasajes, porque podemos ver nada más una parte aquí, ¿verdad? Ok, ¿alguien más quiere compartir lectura? ¿Quieres compartir? ¿No? ¿La hermana? Ok, Lo voy a leer. si quiere compartirnos. Sí. Amén. Vemos ahí en Marcos 5:35, ¿verdad? Que dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿No? Síganme, sí. Y dice, en Lucas 7:36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Muy bien, hermana. Aquí tenemos otras dos escrituras Amén. evidenciando que Jesús, el maestro de los discípulos, pues eso hicieron ellos porque eso les enseñó él. Amén. Él iba por todas partes y no le importaba cualquier casa que fuera. No le importaba, como lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces el pastor nos predicaba, ¿verdad? Que fue a la casa de Jairo, ¿verdad? Amén. Fue a la casa de Jairo y aquí tenemos donde a su casa fue, ¿verdad? Entonces a Jesús, donde estaba la necesidad, él sabía, él iba, Amén. él iba. ¿En qué casa no hay necesidad ahorita? En todas. Todas. Todos tenemos una necesidad, necesitamos al maestro, Así es. ¿verdad? Y le decía el pastor, ¿verdad? En la predicación. Hay que recibir a Jesús en las casas. Porque Él puede sanar, puede liberar, puede resucitar muertos, ¿verdad? Espiritualmente, hablando también. Y físicamente sí lo puede hacer, ¿verdad? Porque ya lo hizo, ¿verdad? Él puede hacer las cosas. ¿Quién no quiere que toda su familia conozca el Evangelio? Amén. Claro que queremos, ¿verdad? Bueno, entonces el primer paso que tenemos que hacer es invitarlo a la casa, pues. Porque Él tiene el remedio, ¿verdad? Él tiene el remedio, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, ¿verdad? Qué importante lección. Jesús envió a sus discípulos, ¿a dónde? A las casas. Al entrar en la casa, ¿qué les dijo? Salúdenla, ¿verdad? No podemos llegar a una casa, ¿verdad? Y como si nada pasara, ¿no? Amén. Tenemos que saludarla, a esa casa, ¿verdad? Amén. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Qué importante, ¿verdad? Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, ¿cuál es el problema? Lo único que tenemos que hacer es lo que el maestro dice, Amén. ¿verdad? Por eso ahora nosotros, la Asamblea Apostólica, inclusive la Iglesia Apostólica de México también, ese es el saludo que tiene. Paz de Cristo. Llegamos a un hogar y saludamos con la paz de Cristo, ¿verdad? Entonces, qué importante. Y perseverando unánimes cada día en el templo, aquí vemos ya los discípulos en acción. Partían el pan en las casas, comían juntos, con alegría, sencillez de corazón.
estaban contentos, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Yo creo, hermanos, que si no cumplimos el propósito de Dios, no vamos a estar felices. Nunca. Totalmente. Podemos tener cierto grado de felicidad o de gozo, pero el más grande gozo viene cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Es la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos una tarea, ¿qué pasa? Hay alegría en nosotros. Pues así es, ¿verdad? En las cosas de Dios. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En la casa normalmente se enseña, que es un hogar, ¿verdad? En la congregación, en el templo, o en una reunión, ¿verdad? Donde personas solamente vienen a escuchar, pues se predica. Así es. Ya es diferente el tono, ¿verdad? Pero en un hogar se enseña y se hacen preguntas y todos pueden compartir. Haga de cuenta que todos hacemos la lección. Así es. Exactamente, hay la oportunidad, porque ahí es donde se da la oportunidad para desenvolverse, para comunicar, en fin, ¿verdad? Ok, alguien más que lea, para no estar en la misma voz. Voy a dar oportunidad más. El que quiera leer. Donde dice, además del crecimiento, ¿verdad? Además del crecimiento mundial, está siendo revolucionado por el ministerio de los grupos en las casas. La iglesia está volviendo al patrón original de Jesucristo y sus apóstoles. El padre del movimiento celular moderno es el pastor David Cho, quien inició su iglesia en 1958 en una vieja carpa ubicada en un barrio pobre de Seúl, Corea del Sur. Ándale, aquí tenemos evidencias del ya moderno, ¿verdad? En los tiempos de nosotros. Dice, para el 1961 había alcanzado sus primeros 600 miembros. En el 64 sufrió un colapso debido a su intenso trabajo. Es muy difícil, ¿verdad? No es cosa fácil. Como resultado de su enfermedad, que le recluyó en cama por 2 años, descubrió que el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento había sido el de pequeños grupos en las casas. Apoyándose en las mujeres de su congregación, inició con solo 20 células. Apoyándose en las mujeres. A Jesús lo seguían muchas mujeres y todas ellas llevaban el evangelio también, ¿verdad? Para el 70 había alcanzado sus primeros 18,000 miembros. En el 80, o sea, 10 años después, alcanzó 150. Se fue muy arriba, ¿verdad? Y en el 87 alcanzó 700,000. Se triplicó, se cuadruplicó, ¿verdad? Entonces, en 10 años y luego después otros 10 años, cada 10 años iba triplicando, cuadruplicando. Imagínense nomás. En la actualidad, su iglesia continúa creciendo y ha ido distribuyendo sus nuevos miembros entre 21 iglesias satelitales, ya abarcando a nivel internacional, a nivel global, mundial, ¿verdad? ¿Se fijan? La iglesia del Dr. Cho es en la actualidad la iglesia más grande del mundo y de la historia del cristianismo. Esa es la más grande, ¿verdad? Dice, en todo el mundo donde el modelo de las casas ha sido restaurado, está causando un gran impacto, ¿verdad? Entonces lo vemos a través de otros hermanos que han estado trabajando en este plan, pero trabajando, ¿verdad? Porque mire, de 10 años, del 70 y luego al 80, van pasando 10 años, ¿verdad? Consecutivos de acuerdo a lo que estábamos viendo. 10 años se dicen fácil, pero no está tan fácil. En 10 años transcurren muchas cosas, pasan, ¿verdad? Así es. Pero pasan muchas cosas, pero hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, pero no es en vano. No ha sido en vano, al menos estas son las pruebas, ¿verdad? Evidencia de los grupos de amistad en el mundo ahora. Aquí vemos a Corea del Sur, 253,000. Es mucho, es bastante, ¿verdad? En Misiones Baptist Church, 150,000. Y luego aquí tenemos Metodista Church, Santiago de Chile, 150,000. Iglesias que tienen ese modelo. Misión Cristiana
Carismática Internacional, Bogotá, Colombia, 150,000. Deeper Life Church en el Lagos, en Nigeria, 120,000. Ahí vemos estadísticas y de lo que de los grupos de amistad en el mundo, ¿verdad? Evidencia de los grupos de amistad en el mundo. En la iglesia Elim de El Salvador, 117,000. Corea del Sur, aquí tenemos otra, que son 110,000. Aquí tenemos otra de Corea, 105,000. Aquí tenemos la de Seúl, 80,000. Y luego en Argentina tenemos otra, 70,000. Visión de futuro se llama, en Santa Fe de Argentina. Son evidencias, ¿verdad? Que tenemos aquí. En Buenos Aires, Argentina, son 70,000. En Corea del Sur, 60,000. Y luego aquí tenemos a Nigeria con 50,000. Y luego en el distrito en India, 40,000 y 80,000. 47,000 en la iglesia metodista y así como se sigue, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la evidencia de los grupos de amistad en los Estados Unidos de América ahora. Aquí donde nosotros vivimos hoy, ¿verdad? En Lakewood Church en Houston, 25,000 tienen grupos de amistad. ¿Cómo la ven? ¿Estarán todos los días? Yo creo que están todos los días, ¿verdad? Porque para tener todo esto tienen que estar trabajando todos los días, ¿verdad? Unos un día, otros otro, pero no paran, ¿verdad? En College Park, Georgia, 23,000. Aquí tenemos Community Church, Lake Forest, California, 20,100. Aquí tenemos Dallas, aquí no estamos muy lejos, 18,500, ¿verdad? Grapevine, Fellowship Church, Grapevine, Texas, aquí está cerquitas, tiene 18,000. ¿Se imagina? Hay mucha gente alrededor nuestro, hermanos, que está trabajando. Entonces, yo creo que ya tenemos que hacer algo, yo creo, ¿verdad? Tenemos que unirnos. En este caso, unirnos, ¿verdad? Que eso sería lo mejor, ¿verdad? Que eso sería lo más mejor. Sin la obra del Espíritu Santo, usando a los creyentes, sería imposible ver estos milagros. Por ello, los grupos son de gran importancia en la implementación de la estrategia de Jesús. Aunque nos falta mucho por avanzar en este tema, creo que el Señor irá revelando hacia dónde dirige a su iglesia en esta misión tan importante. Es hora que las iglesias del nombre despierten al mover de Dios en estos tiempos, ya que por todos lados las casas están revolucionando el evangelio. Entonces yo creo que ya es tiempo de ese despertar, ¿verdad? De ese mover. Yo creo que ya vamos a pedirle al Señor, yo creo, hermanos, un sueño. Que nos dé ese sueño y que ese sueño se haga realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos, que nos están viendo allá? ¿Estamos disponibles a prestar nuestro hogar para Jesús, ¿verdad? Él puede ir a arreglar ese problema que tenemos ahí, porque nosotros en vez de arreglarlo, lo descomponemos más. Queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Y no dejamos que Dios entre al hogar, ¿verdad? Yo creo que debemos de hacerlo, de recibirlo en nuestro hogar. Y la otra parte de la predicación del pastor, ¿cuál era? No sé si se acuerdan. Que es necesario dejar que invitar a nuestro Señor, ¿verdad? Jesús, que entre a nuestro hogar. Me gustó mucho, hermano, porque voy a tomar estas palabras, porque a veces decía él, cuando no dejamos o cuando cerramos ese hogar para que no entre el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a veces nos ocasiona muchas dificultades. Sí. Nos apagamos espiritualmente, ya no queremos seguir, ya ni leemos, pero cuando dejamos que el Señor entre a nuestro hogar, sabemos que tenemos una conexión nuevamente, y gracias al Señor por las personas que se esfuerzan por ir y llevar esa paz de nuestro Señor Jesucristo a los hogares, porque después que ya vienen para sus hogares, nosotros nos quedamos bendecidos, sentimos una renovación total en nuestra vida como en nuestro hogar, ¿verdad?
Por eso es muy importante abrir nuestro hogar, nuestro corazón primeramente y nuestro hogar para que nuestro Señor Jesucristo, esta palabra no cese, sino siga creciendo y a través de ella poder nosotros ser discípulos para llevar a otros lugares donde también los necesitan. Así es, hermano. Así es, hermano. Hermano Esteban, quisiera agregar unas palabras. Está bien, hermano. ¿Está bien? ¿Mi esposa? ¿Quisieras agregar unas palabras? ¿No? Ok. Entonces yo creo que debemos darle propósito a nuestra vida. Propósito, porque si no tenemos un propósito, un plan, se puede decir así, vamos siguiendo y el tiempo lamentablemente no para. Lamentablemente no para. Y los que nos vamos a lamentar después vamos de nosotros. Se me pasó el tiempo, vamos a decir, ¿verdad? Como he oído a alguien que dice, pues se me pasó el tiempo de que podía hacer eso. Pero ya creo que esas lamentaciones ya van a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces yo creo que si tenemos un plan, un propósito, Dios nos va a ayudar. Incluso pues la obra es de Él, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros tengamos ese plan, ¿verdad? Porque estamos ya parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que, hermanos, pues a tomar parte, a tomar nuestra responsabilidad en parte. Y yo creo que empezando el liderazgo, ¿eh? Porque pues como yo estoy diciendo, abre tu casa y yo no abro la mía, ¿verdad? Entonces, creo que el liderazgo de cada líder, y desde, se puede hacer así francamente, ¿verdad? Porque desde el pastor, ministros, líderes, diáconos, debemos estar trabajando en este plan, ¿verdad? Porque si somos los guías, pues tenemos que enseñar a los otros cómo se le hace la cosa, ¿verdad? Cómo se le hace. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar, ¿verdad? Empezar como líderes que decimos que somos, pues vamos a tomar o a retomar, ¿verdad? Se puede decir así también, el plan, el propósito. Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Así es. ¿Verdad? Muy especial. Entonces, yo creo que tenemos que vivir una vida con propósito, ¿verdad? Sí se puede, si queremos. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en práctica esta lección que acabamos de ver aquí, porque en este aposento donde estamos vamos a orar por dos necesidades. Una de ellas es por Lidia González, hija de nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Esteban, por su parto, ¿verdad? Para que todo salga bien. Vamos a orar y pedirle a Dios que use los médicos, ¿verdad? Están trabajando ahí, en el hospital donde está. Y por la tía de mi esposa, que se llama Ofelia Carvajal, porque va a ser operada el miércoles, ¿sí, verdad? De un tumor que lo tiene en la cintura. Que ya la estaba postrando en cama, ya no se podía sostener por ese tumor, no sabían qué era, lo encontraron, pero vamos a orar para que Dios obre. Amén. Y que Él haga su voluntad, ¿sí? Bueno, y así vamos a despedirnos. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Gracias por tu gran amor, porque nos has concedido este momento, este tiempo, Señor, especial. Este tiempo valioso, Señor. Gracias porque nos has dado ese tiempo, nos has dado la gracia, Señor. Nos has fortalecido en este día. Gracias por tu gran amor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que han estado siempre ahí firmes. Aumenta, Señor, su fe. Y a cada uno de nuestros hermanos, en donde quiera que se encuentren, te pido, Señor, que tú obres, Señor, para que nos unamos a la visión, que nos unamos a tu plan, Señor, a tu propósito, a tu causa, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Oh, Cristo Jesús, queremos cumplir ese propósito. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para seguir adelante, Señor, y así poder en las casas, Señor, orar por las personas. Como lo vamos a hacer ahorita, Señor, y te pedimos, Señor, por Lidia González, te pedimos que obres en ella para que el parto que va a tener sea normal, Señor, y todo salga bien, que la nueva vida que viene a este mundo, Señor, pueda estar sana, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Yo te lo pido, Señor, la hija de nuestro hermano, Lidia González, te pido por ella. Te pido, Señor, por mi tía Ofelia Carvajal. Te pido por ella, Señor, ya que va a ser operada de un tumor en la cintura. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes darle sabiduría, inteligencia, habilidad, Señor, a esos doctores para que al momento de ser operada todo salga bien, Señor, y que se haga tu santa voluntad.
para tu honra y tu gloria, y que un día, Señor, estas personas, Señor, puedan reconocerte, Señor, que tú eres bueno, que tú has sido bueno, Señor, y que el Evangelio llegue a sus vidas. Para honra y gloria de tu nombre, gracias te damos, Señor. Despídenos en paz en esta hora. Bendice cada hogar, Señor, que está recibiendo el mensaje del Evangelio en este momento. Bendícelo, Señor, grandemente. Obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, por todo, nuestro pastor, liderazgo, ministerio y cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.